Queridos hermanos, es un verdadero gusto poder saludarlos nuevamente y poder dar inicio a este momento de formación. El día de hoy vamos a compartir el tema número 12 de nuestro manual de antropología, de estos cursos del CEPAF que hemos estado recibiendo a lo largo del año. El día de hoy voy a hablar sobre las visiones inadecuadas del hombre. Grosso modo, vamos a ver cómo existen humanismos diversos, humanismos que regularmente pueden cerrarse en visiones sobre el hombre, visiones estrictamente económicas, visiones biológicas, visiones psíquicas, que pueden prestarse a malinterpretaciones o a visiones inadecuadas. Y ante esto, pues la Iglesia tiene el deber y tiene el derecho de proclamar la verdad sobre este hombre, la verdad que la Iglesia ha recibido de su Maestro Jesús. Pero antes de iniciar y de entrar de lleno con el tema, vamos a comenzar como siempre poniendo este momento en las manos del Señor con una breve oración. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. A lo largo de este estudio de la antropología teológica, de esta manología que hemos ido viendo y estudiando a lo largo del año, vamos también a ir descubriendo cómo para el cristianismo toda la historia está dirigida hacia el hombre y por el hombre. Por ello vamos también a descubrir que en Cristo el mismo Dios quiso realizar una antropología, es decir, quiso entrar en un diálogo con el hombre. Y desde este punto, desde esta perspectiva, desde el mismo Cristo, Dios quiso hablar con el hombre, hablar como amigo, en relación, y revelarle su rostro. Pero esto lo hace solo desde Cristo. Lo hace desde Cristo porque Cristo es el hombre perfecto. En la persona de Cristo, Dios baja hasta el abismo del ser humano, y baja para restaurarlo, no solo por fuera, no solo viene a restaurar nuestra carne corrupta por el pecado de nuestros primeros padres, sino también quiere restaurarnos desde dentro, desde nuestra dignidad. Comenzamos este tema. El folleto comienza con un apartado acerca de la dignidad del hombre, y para ello se inspira en el numeral 31 de la Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium, y aquí se nos da a conocer en qué consiste esta dignidad del hombre. Parafraseando este numeral, se nos habla de la vocación del hombre a la existencia y de cómo esta debe vivirse con dignidad por el hecho de poseer una condición creatural, es decir, que hemos sido creados abstracto, sino por un ser en concreto, y este ser en concreto sabemos que es Dios. Pero también por el hecho de ser criaturas y de tener esa conciencia de un ser divino, se nos invita a reconocer esta dignidad
y esta vocación tan alta que hemos recibido al ser convocados de la nada a la existencia. Esto también implica que nosotros podamos realizar un esfuerzo en la búsqueda del reino de Dios, pero como somos seres humanos, no somos extraterrestres y mucho menos somos místicos, tenemos que buscar este reino en medio de la sociedad, en medio del mundo en el que vivimos inmersos. Y esto a la vez representa un problema porque al relacionarse el hombre con el mundo, muchos han caído en posturas inadecuadas sobre la realidad y dignidad del mismo hombre. El folleto dirá que todo esto va a desembocar en visiones reductivas, es decir, en visiones que al acercarse y querer emitir un juicio sobre el hombre, terminan en realidad por empobrecerlo. Y esta podríamos decir también que es una realidad patente en nuestro continente latinoamericano. Y por qué no decirlo también en nuestra Guatemala. Lo dirá el documento de Puebla en el numeral 307, que en Latinoamérica se ha fraguado una especie de mestizaje religioso. Y aunque en su espíritu permanece una base de vivencias religiosas que son marcadas por el Evangelio, emergen y también se entremezclan cosmovisiones ajenas a nuestra fe cristiana. Y de eso nosotros somos testigos en nuestro país, porque podríamos decir que hay una vivencia de una religiosidad sincretista. También con el tiempo hay distintas teorías, distintas ideologías que se van introduciendo en nuestro continente, y con estas teorías y estas ideologías se van introduciendo nuevos enfoques sobre el hombre, que de alguna manera parcializan y deforman aspectos de una visión integral sobre el mismo hombre. Ante esta realidad, la Iglesia tiene la obligación de presentar una visión clara sobre las visiones inadecuadas del hombre. En primer lugar, vemos cómo estas visiones van a atentar contra la identidad y la genuina libertad. Podríamos decir que algunas otras van a impedir la comunión con el otro, y también algunas otras visiones no promueven la participación con Dios y con los hombres. Dentro de estas visiones inadecuadas del hombre, encontramos en primer lugar la visión determinista. Bajo esta visión podemos descubrir algunas modalidades que no son modalidades desconocidas para nosotros. Son modalidades que forman parte de nuestro entorno, incluso forman parte de la vida de algunos cristianos. Lo malo de todo esto es que todas van a conducir siempre a una misma afirmación equivocada, la afirmación de que el hombre no es dueño de sí mismo, sino que es víctima de fuerzas ocultas. Y dentro de estas modalidades inspiradas en esta primera visión determinista, podemos mencionar la práctica de la hechicería. Son prácticas que podríamos decir en nuestros pueblos guatemaltecos. Gente que cree en poderes mágicos, gente que sigue creyendo en acciones, en objetos, y a partir de esto podemos ver cómo ellos hacen depender a Dios de acontecimientos puramente humanos. En nuestro país vemos una religiosidad popular distorsionada y que sin temor nosotros también podríamos llamar sincretista. Hay mucha gente dentro de la Iglesia Católica que quizá no ha sido formada de la mejor manera y por lo mismo
cree en brujos, cree en adivinos, en ciertos ritos, en fetiches, en amuletos, que demuestran su mala formación, su creencia deforme acerca del cristianismo. Cuánta gente vemos que anda cargando sus rosarios, que anda cargando sus crucifijos como si fueran amuletos. Y lo vemos también con el tema de las imágenes. Vemos que en nuestras iglesias mucha gente le pide a las imágenes como si el poder de Dios residiera en la imagen como tal. Entonces, a partir de esto podemos ver que hay una distorsión de la fe, porque usamos los objetos materiales, los objetos físicos, no como medios para acercarnos a Dios. Es decir, una imagen de la Virgen que nos ayude para remitirnos a María, o un crucifijo que nos ayude a remitirnos al momento de la pasión de Cristo o el momento de su muerte por nosotros, cosas que me ayudan en mi oración, en mi súplica. Sino lo que pasa es que erróneamente consideramos a estos objetos como una fuente de gracia. Consideramos que la imagen tiene poder en sí, en su materialidad, y no nos damos cuenta que estamos cayendo en un fetichismo, y más bien convertimos a estos instrumentos en amuletos. En nuestra sociedad contemporánea, en nuestros ambientes también vemos que hay un creciente interés en los horóscopos, un interés en la astrología. Aquí vemos cómo el hombre cree que su vida está dominada por fuerzas zodiacales. También otra de las deformaciones que vemos también en algunos pueblos es la creencia en la reencarnación. Y vemos también cómo en algunos lugares de Oriente y de las religiones hinduistas no existen ni siquiera los repelentes o estos sprays que utilizamos para matar mosquitos, porque creen que tal vez en uno de estos mosquitos se encuentra el bisabuelo, que ha reencarnado bajo la figura de un mosquito. Entonces por eso ellos no matan a los mosquitos, porque creen que algún familiar está en el mosquito, o que incluso la misma persona podría en el futuro reencarnar bajo la figura de un mosquito o de algún animal. Vemos también dentro de este pasivismo providencialista que hay una manera equivocada de creer que todo lo que sucede está determinado e impuesto por Dios. Y también dentro de estas modalidades encontramos el fatalismo social. El fatalismo social se apoya en una idea errónea, en la idea errónea de que los hombres no son fundamentalmente iguales. Y este falso pensamiento lleva a los hombres a manifestar múltiples faltas de respeto a la dignidad de los demás, porque algunas personas que se dejan conducir bajo este falso pensamiento del fatalismo social se juzgan y se creen superiores a los demás. De ahí que nosotros podamos ver que en el mundo existe la discriminación y la exclusión. Visión psicologista. En nuestra época es muy común hablar de la psicología, de una psicología que se ha metido en las diversas actividades del hombre. Es así como hoy día podemos ver que hay psicología industrial, psicología religiosa, psicología infantil, entre otras. Y a esta ciencia no hay que quitarle el mérito y los grandes beneficios que trae a nuestra sociedad y a las personas individuales. El punto es que pretenda regular la conducta de la persona a fuerzas psicológicas que están fuera de control. Subrayando fuertemente esta dimensión, se parcializa la vida de la persona y se pierde el nexo con otras realidades como la dimensión trascendente. Uno de los mejores ejemplos para ilustrar este párrafo que hemos visto del folleto
es el que nos propone la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, celebrado en Puebla, México. El documento de Puebla nos presenta una valoración humana, pero lo hace desde la perspectiva de Sigmund Freud. Para los que no conocen a Freud, Freud es un médico neurólogo de nacionalidad austríaca que se destacó y también es una de las grandes personalidades dentro del campo de la psicología. Algunos dirán que es una de las figuras intelectuales del siglo XX más prominentes, también como el padre del psicoanálisis, y es famoso por ello. El psicoanálisis es una práctica terapéutica que tiene como objeto el tratamiento de problemas emocionales a partir del inconsciente. También Freud es conocido porque a lo largo de su vida causó mucha polémica con respecto de la vida religiosa, y hubo una relación de tensión con respecto de la religión. Pues bueno, podríamos decir que, y se sabe que él era ateo, y a partir de sus estudios dirá que la religión es únicamente un producto de una patología que va a dificultar al hombre su correcta visión de la realidad. Pero el punto antagónico y el punto de conflicto con respecto de la doctrina cristiana reside en que su teoría limita al hombre y su visión lo reduce a ser únicamente una víctima de sus instintos sexuales. Freud también es uno de los que ha usado con mayor frecuencia el término libido o pulsión para dar a conocer la fuerza motora de la vida del hombre, que para él es precisamente la fuerza sexual. El folleto nos dirá también que con esta perspectiva freudiana se reduce al hombre a un simple mecanismo de respuesta a estímulos, y esto desde luego priva al hombre de su libertad. Desde este punto de vista, todo se sublima y es causa del instinto sexual del hombre. En este apartado veremos ahora la visión economicista y con ella se introducen varios conceptos sobre los distintos sistemas económicos que se viven en América Latina, cuyo germen también los vamos a encontrar en los postulados del filósofo alemán Karl Marx. Y lo mencionamos porque la mayoría de conceptos que vamos a ver fueron prácticamente usados e incluso algunos acuñados por él. Términos como socialismo, el comunismo, el capitalismo, términos como el valor, el capital, la mercancía, la plusvalía, los medios de producción, entre otros, los vemos en sus grandes obras del Capital. Cabe decir también que Marx es un autor eminentemente materialista, es decir, que él piensa que el motor de la historia de los cambios sociales son los bienes materiales, y por eso la base de su pensamiento es lo que él llamará como teoría del valor, y a partir de sus postulados él se va a declarar un anticapitalista. ¿A qué vamos con todo esto? Vamos a que hay diversas visiones economicistas que llevan a concebir de manera inadecuada al hombre. Vemos que aquí en América Latina vivimos bajo el sistema capitalista, en Guatemala vivimos bajo el sistema del capitalismo, y en realidad nos damos cuenta que es un sistema injusto. Sin embargo, los postulados que propuso Karl Marx y algunos otros filósofos marxistas como Engels desembocaron en un rotundo fracaso. Y claro ejemplo de ello son los sistemas económicos como el socialismo y el comunismo.
El capitalismo en el que nosotros estamos viviendo actualmente podríamos decir que no es el mejor y tampoco se adapta a nuestras necesidades. Sin embargo, es posible también decir que es el menos peor. Pero bueno, no tenemos tanto chance de profundizar en esto y por eso vamos a ver qué nos dice el documento de Puebla. El documento de Puebla dice que bajo el signo de lo económico se pueden señalar tres visiones del hombre que, aunque distintas, tienen una raíz común. De las tres, la menos consciente y con todo la más generalizada es la visión consumista. En esta visión, la persona humana está como lanzada en el engranaje de la máquina de la producción industrial. Se la ve apenas como un instrumento de producción industrial y un objeto de consumo. Todo se vende en nombre de los valores del tener, del poder y del placer, como si fueran sinónimos de la felicidad humana. De esta forma se impide el acceso de los valores espirituales y se promueve en razón de lucro. Esto nos lo dice el documento de Aparecida en el numeral 311. También vemos dentro de esta visión economicista que existe una visión individualista del liberalismo capitalista. En esta visión individualista se ve la dignidad de la persona como una eficacia económica en la libertad individual. Y de esta forma el hombre se cierra y se vuelve sordo a las exigencias de la vida social y se coloca al servicio del imperialismo internacional del dinero. De esta manera también el hombre olvida sus obligaciones en relación con el bien común. Esta visión no planifica la economía al servicio del hombre, sino el hombre al servicio de la economía. Y la tercera visión es la visión colectivista, hablando del colectivismo marxista. En esta visión, el presupuesto filosófico que propone Marx es que la meta de la existencia humana se pone en el desarrollo de las fuerzas naturales de producción. Y quizá sea este uno de los pecados de la filosofía marxista, porque desvirtúa la dignidad del hombre y se enfoca en que la existencia del hombre es únicamente para producir y producir. El documento de Puebla en el numeral 313 dirá que el colectivismo marxista reduce al hombre a un simple engranaje de la maquinaria estatal. Los nuevos sistemas económicos se crearon en pro del bien común y se crearon también para luchar en contra del capitalismo. Sin embargo, han sido los sistemas que más han fracasado porque han empobrecido más al pueblo y los dirigentes se han aprovechado de esta oportunidad para perpetuarse en el poder. Estos son los sistemas que dejan de lado los derechos de las personas y lo reducen a un ente puramente económico. Visión estatista. Los obispos de nuestro continente latinoamericano, al hablar sobre esta visión estatista, la denuncian y advierten también que es una visión practicada por no pocos gobiernos latinoamericanos. ¿En qué consiste esta visión estatista? Pues bueno, la visión estatista del hombre tiene su base en la teoría de la seguridad nacional, una teoría que aún hoy día prevalece en nuestro país guatemalteco. Esta teoría dice que todos los individuos tienen que ser puestos al servicio ilimitado de la supuesta guerra total contra los conflictos culturales, sociales, políticos y económicos, y mediante la amenaza del comunismo. Sucede que frente a este peligro permanente, el hombre se ve limitado, su libertad se ve limitada, y no solo su libertad, sino también su voluntad,
porque se confunde con la voluntad de la nación. Y bajo esta visión, el desarrollo económico y también el potencial bélico de una nación, en este caso de nuestra nación, se superponen a las necesidades de las masas abandonadas. El conflicto armado en Guatemala, vivido ya hace aproximadamente 40 años, nos sirve de ejemplo para explicar esta visión estatista y su teoría de la seguridad nacional, porque en este conflicto el Estado sometió de manera despótica a la población a luchar por intereses ajenos a la misma población. En el año 96 se firmó la paz del conflicto armado en Guatemala. Por eso, de manera somera, vamos a ver algunos puntos de estos acuerdos. En primer lugar está el acuerdo de procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos, el acuerdo global sobre los derechos humanos, acuerdos sobre resarcimiento de poblaciones, sobre el fortalecimiento civil en función del ejército en una sociedad democrática, acuerdo de reformas constitucionales y régimen electoral, acuerdo de paz firme y duradera. Estos acuerdos se firmaron el 29 de diciembre del año 96. El folleto nos hace cuestionarnos, nos dice que debemos preguntarnos si el Estado cumplió con estos compromisos y si en realidad se ha interesado de buscar el bien común de la población a través de estos acuerdos. Un proceso de firma de la paz que dejó sin resolver los asesinatos políticos, el genocidio de poblaciones indígenas que alcanzó a hombres, niños, ancianos y mujeres. El Estado de Guatemala a través de los gobiernos de turno no ha cumplido. Más bien vemos un Estado cooptado por alianzas criminales y falta de presencia en los sectores más necesitados. Ante esto, los obispos de Latinoamérica denuncian que la doctrina llamada de la seguridad nacional pretende justificarse en ciertos países de América Latina como doctrina defensora de la civilización occidental y cristiana. Visión cientista. Nos encontramos en la era de la tecnología, donde la cultura de lo mediático y de la información corren a velocidades vertiginosas. Siguen evolucionando rápidamente. Las redes sociales han acaparado las relaciones entre las personas y los pueblos y han cambiado nuestro modo de vida. Podemos ver cómo las distintas organizaciones de distintos países han engendrado en la actualidad una visión cientista del hombre. Desde aquí se afirma que la vocación del hombre está puesta en la conquista del universo. Y dentro de esta visión solo se reconoce como verdad lo que la ciencia puede demostrar. A finales del siglo XIX surgió en Francia una corriente filosófica de la mano del sociólogo Auguste Comte. El pensamiento de Auguste Comte se basa en la afirmación de que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y tal conocimiento solo puede surgir del método científico. Al afirmar que solo el conocimiento científico es el verdadero y el único auténtico, excluimos de todos los sectores de la humanidad el sentido de trascendencia, es decir, que la metafísica, el más allá, pasa a ser un falso conocimiento y por lo tanto desde esta perspectiva es inadmisible el espíritu y por ende todo lo concerniente con Dios y con la teología. El hombre en este caso es lo que la ciencia puede decir de él y por lo tanto el hombre queda reducido a una simple definición científica. Ciertamente el método científico y la técnica son conquistas de la inteligencia humana y como tal son queridas por Dios.
El error consiste en hacer del método científico el único criterio de verdad y de la técnica el único factor del bienestar del hombre. El ser humano pasa a ser un simple organismo biológico complejísimo pero intrascendente, un número en la estadística. Muy bien, para ir culminando nos corresponderá el apartado sobre la visión de la marginación de la mujer. Y este apartado nos llama a tomar conciencia de uno de los grandes retos de la humanidad. Y este reto es el de promover la dignidad de las mujeres y la superación de todas aquellas estructuras sociales, de todos aquellos paradigmas mentales, actitudes, lenguajes y situaciones en el mundo que han llevado a las demás personas al desprecio, a la explotación, a los abusos y a todas las diferentes formas de violencia contra la mujer. Y no solo la violencia contra la mujer, sino también todo aquello que impide su plena participación social y que a su vez son un atentado al bien común. Por eso hoy día es muy importante tener presente y reflexionar sobre la visión cristiana de la mujer. Para nuestra fe cristiana, para nuestra fe católica, la mujer sabemos que tiene una dignidad sumamente especial. En primer lugar, nosotros creemos que fue una mujer, María de Nazaret, por medio del cual se introdujo en el mundo la salvación. A través de ella se produjo el hecho más decisivo, el hecho más trascendental de toda la historia humana. María de Nazaret, de nuestra Madre Santísima, vemos la aceptación y el asumir libremente el designio divino de acoger y de dar a luz y ejercer la maternidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso a ella le llamamos Madre de Dios y no solo Madre del hombre Jesús. De tal manera que nuestra fe cristiana ve en María no solo el modelo perfecto del creyente, que acepta y asume libremente el proyecto de Dios, sino también la expresión concreta de la unión entre Dios y el ser humano, que constituye la máxima dignidad y vocación de toda persona. Ya en la tradición bíblica podemos ver cómo la dignidad de la mujer y su igualdad esencial con el hombre es subrayada de una manera muy predominante. Esto lo podemos ver también en el libro del Génesis. El libro del Génesis nos relata la creación del ser humano. La creación como hombre y mujer, seres que han sido creados igualmente a imagen y a semejanza de Dios. Hombre y mujer son creados de la misma carne y a la vez llamados a unirse y a convertirse en una sola carne, es decir, a vivir recíprocamente el uno para el otro, en una comunión de amor. Pero también podemos identificar la constatación del pecado original, que desde ese momento ya denuncia como consecuencia grave la opresión de las mujeres. Ya lo dirá el libro del Génesis: Él te querrá dominar. El documento de Aparecida en el numeral 454 dice que urge escuchar el clamor, tantas veces silenciado, de mujeres que son sometidas a muchas formas de exclusión y de violencia en toda su forma y en todas las etapas de sus vidas. Entre ellas podemos ver a las mujeres pobres, a las mujeres indígenas, afroamericanas, que han sufrido una doble marginación, no solo por ser mujeres, sino por su estatus económico y su condición étnica. Urge, por lo tanto, que todas las mujeres puedan participar plenamente en la vida eclesial, en la vida familiar, en la vida cultural,
en la vida social y económica, creando espacios y estructuras que favorezcan una mayor inclusión. El mismo documento de Aparecida propone algunas acciones pastorales para que este reto tan grande de elevar y de reconocer, mejor dicho, la dignidad de la mujer, pues se lleve a cabo. En primer lugar, nos dice que es necesario impulsar la organización de la pastoral de manera que ayude a descubrir y a desarrollar en cada mujer y en ámbitos eclesiales y sociales se promueva más el amplio protagonismo de las mujeres. Garantizar la efectiva presencia de las mujeres en los ministerios que en la Iglesia son confiados a los laicos, así como también en las instancias de planificación y decisiones pastorales. Acompañar a asociaciones femeninas que luchan por superar situaciones difíciles de vulnerabilidad o de exclusión. Y, por último, la promoción del diálogo con autoridades para la elaboración de programas, de leyes y políticas públicas que permitan armonizar la vida laboral de la mujer con sus deberes de madre de familia. A partir de esto, podemos ver cómo es un hecho verídico, patente, el que la Iglesia Católica, como en general las iglesias cristianas, han sido históricamente y en la actualidad uno de los grandes actores de la promoción de la mujer. En primer lugar, por su acción educativa. Siempre se ha tratado de abrir estos sectores educativos a la mujer en cuanto también a la cultura y a las cuestiones de servicio eclesial. Hay también una infinidad de instituciones cristianas que también están en un constante trabajo de promoción y de apoyo a las mujeres, especialmente aquellas que viven en pobreza, que viven en exclusión, en explotación. Y este es precisamente el papel clave de nosotros los cristianos en este trabajo de abrir los ojos a la sociedad, de mostrarles que en realidad la mujer posee igual dignidad que el hombre. Este apartado también es una buena oportunidad para que nosotros hagamos un examen de conciencia, revisemos desde estos parámetros donde nosotros participamos en la sociedad, cuáles son las actitudes, cuáles son los presupuestos profundos que siguen atentando y dificultan el desarrollo de la plena dignidad de la mujer y también de su inmersión en la vida social.